Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bueno, les doy la bienvenida a toda nuestra audiencia y a mis colegas también a la sección de Dani y Eva en el Big Bang. En el programa anterior yo les comentaba en un audio que un aspecto que me interesaba desarrollar era la dimensión identitaria pampeana en el aspecto religioso. Bueno, esta idea había surgido a raíz de que fui integrante de un programa de extensión, como se lo había dicho a mis compañeros, sobre las identidades religiosas de los pampeanos, historia y actualidad. La verdad que me encantó cuando formé parte de este grupo dentro de la universidad y hoy quiero compartirlo con toda la audiencia. A lo largo de los programas la intención es ir respondiendo justamente en qué creen los pampeanos y armar esta identidad religiosa de los pampeanos. Para ello lo que les traigo como texto introductorio un artículo que se encuentra recientemente publicado en el 2019 en la revista Huellas, escrito por Eric Morales Mucker, que es un docente de la Universidad Nacional de La Pampa, investigador en historia religiosa, y hace un estudio sobre la diversidad religiosa de La Pampa durante los siglos XX y XXI. Lo que el autor hace es tomar justamente información que brindan los censos nacionales, el territoriano y el Registro Nacional de Cultos, y va a analizar justamente los cambios y continuidades de las tradiciones protestantes y la emergencia de nuevas expresiones evangélicas en el territorio tardíamente incorporado al Estado-Nación. Lo que invito a la audiencia justamente es para que lo lean, contiene datos estadísticos, tablas y gráficos, para que no se vuelva tan tedioso su explicación, porque estamos hablando de datos estadísticos justamente, y además porque el autor retoma los recaudos de trabajar justamente con este tipo de fuentes. Y si bien aclaro a la audiencia que aparecen nuevos conceptos, a lo largo de nuestros programas los iremos conociendo aún más. Dicho esto, bueno, vamos a empezar explicando que el autor, algo que los quiero también invitar a que reflexionemos, es que el autor retoma dos categorías analíticas de Alejandro Frigerio e Hilario Wiñaski, en el que expresan que los términos diversidad religiosa y pluralismo religioso no son términos intercambiables. Diversidad religiosa se entiende justamente la efectiva existencia de una variedad de cultos y expresiones religiosas, mientras que el pluralismo religioso implica la valorización efectiva de esa diversidad. En este sentido, él va a plantear que Argentina fue un país caracterizado por esta compleja trama de religiones y espiritualidades, aunque en su trayectoria esa pluralidad se encontraron ciertos obstáculos. No olvidemos que en La Pampa el gobierno provincial crea la Secretaría de Cultos y Relaciones Institucionales, que es la ley 2973 en el año 2016. Bueno, una de las cuestiones que me parece fundamental también que tengamos en cuenta es que los cultos están sujetos a la ley número 21.745, cuya normativa lo que regula el Registro Nacional de Cultos supone los requisitos para las expresiones religiosas y en algunos casos se torna un obstáculo burocrático administrativo, dice el autor. En consecuencia, bueno, no todas ellas figuran bajo esos límites. El autor lo que expresa es que a partir de fines del siglo XIX, en el año 1800, en el censo de 1895, lo que se registran son las tradiciones. Se observa es que las tradiciones cristianas tenían un notable peso en Argentina. Después del catolicismo, el segundo grupo religioso importante son los protestantes y otras expresiones reformadas, dice él. Bueno, en relación con el total de censado y el número de católicos, constituyó un grupo ínfimo y estuvo distribuido de manera desigual dentro del país. Dentro del 92,1% se concentró en las 5 jurisdicciones que son Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut, y 4 de cada 10 protestantes residió en Capital Federal. Para esta época fue posible asociar la población protestante con aquellos de origen extranjero, y la región patagónica, en donde la densidad evangélica fue mayor debido al desarrollo de la colonización en Chubut y la presencia de galeses nonconformistas y episcopales. También el autor lo que manifiesta es que antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, en los territorios sureños
se dio una tendencia que perduró en las siguientes décadas, que es el peso del protestantismo que comienza a diluirse a causa del crecimiento de la población católica. Y en la Pampa Central, el territorio sureño con mayor cantidad de habitantes para la fecha, contó con 71.662 católicos y solo 2.024 protestantes. Tanto en Río Negro como en Tierra del Fuego la presencia protestante también resultó poco significativa y en Chubut los protestantes ocuparon un lugar destacado. Para el censo de 1947 se ratificaron las posiciones que anteriormente mencionamos. El catolicismo tenía una preponderancia dentro de la sociedad y aquellos individuos vinculados con el protestantismo seguían ocupando el segundo lugar, mejor dicho. Luego le siguieron los ortodoxos y otros cristianos, judíos e individuos con otras religiones. Acá resulta pertinente también resaltar, como dice el autor, que también lo vamos a traer a colación en el programa, es aquellos individuos que se consideran sin religión o con creencias desconocidas. Con respecto al mundo protestante en Capital y la provincia de Buenos Aires, se concentraron el 46,8% del total en consonancia con su evolución demográfica, mientras que el litoral resaltaron las jurisdicciones con mayor densidad evangélica del país. Fíjense esto, en cambio, la densidad evangélica de la Patagonia tendió a diluirse a causa del arribo de no protestantes. Bueno, en los territorios nacionales los católicos constituyeron un grupo dominante. A ellos le siguieron los protestantes, israelitas y ortodoxos, y a su vez se van a registrar 71 individuos identificados con otras tradiciones cristianas, 123 adscriptos a otros cultos no cristianos. También aparece como religión desconocidos y otros sin religión. Y algo interesante que él empieza a analizar más detalladamente es lo que figura en los departamentos tanto de Capital como de Maracó, donde resaltaron los católicos. Es destacable también el peso del catolicismo en la capital territoriana y la dispersión, dice él, geográfica de la diversidad religiosa. Fíjense que él vuelve a retomar el concepto de diversidad religiosa. Los protestantes se ubicaron en Ucal y Huatraché, los ortodoxos en Conelo y Ucal, los judíos en Ucal y Atreucó, las escasas familias musulmanes en Capital y los no cristianos en Toay. Maracó resultó un departamento con mayor cantidad de individuos sin religión o religión desconocida. Ya para mediados del 20, mientras que la capital territoriana concentraba la mayor cantidad de católicos, Ucal era un departamento con mayor diversidad religiosa. Pero lo característico es que allí se concentraron grupos protestantes e israelitas asociados con la colonización valdense, judía y ruso-alemana, donde aparecen los luteranos, ortodoxos y judíos. En la conformación del censo de 1960 no modificó la existencia exhibida de la década anterior. Aparecen mayor número católicos, luego le siguen los protestantes y se produce el ocaso de la Patagonia como área de alta densidad evangélica y el ascenso de las provincias de Misiones y Entre Ríos como provincias con mayor presencia de protestantes, luego Capital Federal y Buenos Aires. Mientras que La Pampa, el escenario religioso no presentó tampoco variaciones importantes. Los departamentos de Capital y Maracó mantuvieron una alta población de católicos. Ucal preservó su posición con mayor cantidad de protestantes e israelitas judíos. Bueno, seguidos por Huatraché. Y otros grupos protestantes importantes se identificaron en los departamentos de Maracó, Capital y Conelo. Bueno, con respecto a la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, ya entrando al siglo XXI, el 76,5% de los argentinos se identificaba con el catolicismo, el 11,3% se define indiferente a lo religioso y un 9% se consideran evangélicos. Es interesante porque el autor acá hace una distinción más profunda entre protestantes históricos y pentecostales y neopentecostales. También, bueno, se van a encontrar los testigos de Jehová, mormones y otros grupos y otros cultos, ¿no?, restantes. En La Pampa, según el Registro Nacional de Cultos, existen alrededor de 256 entidades religiosas no católicas.
y del total 121 entidades pueden ser agrupadas dentro de estas corrientes religiosas. El protestantismo agrupa 20 entidades, entre ellos se van a encontrar los luteranos, valdenses, menonitas, bautistas, pero su posición es inferior a la de aquellas iglesias que agrupan dentro del post-protestantismo, que son Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones, que en total suman 33 entidades. Luego se encuentran también en una situación inferior, pero están presentes, tradiciones espiritualistas y afroumbandas. El autor remarca también esto de que el campo pentecostal es heterogéneo, lo explica muy bien, y en la mayoría de los departamentos pampeanos puede identificarse al menos 2 entidades pentecostales o neopentecostales. Menos en el caso Ucal, en el que, como bien habíamos dicho, aparecen 6 iglesias protestantes históricas, tanto valdenses y luteranas, que mantienen una fuerte vinculación con descendientes de familias de migrantes y colonos. En términos generales, el número de entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos es proporcional a la población de cada sección. Las jurisdicciones correspondientes a las ciudades principales como Capital, Maracó, Ponelo, Ralicó, Utracán, Toay y Caleufú presentan la mayor cantidad de entidades religiosas. El sudeste pampeano, Ucali y Huatraché, constituyó un espacio diferenciado desde principios del siglo XX, presentó una diversidad religiosa singular vinculado directamente con la instalación de familias de colonos, valdenses, luteranos y judíos, mientras que las expresiones pentecostales y post-pentecostales, post-protestantes mejor dicho, tuvieron un desarrollo limitado. Dicho esto y haciendo alusión a los datos estadísticos, porque esto es más que nada un estudio cualitativo, y viendo que el autor utilizó el concepto de diversidad religiosa, me parece pertinente preguntarnos si existe el pluralismo religioso, es decir, la existencia efectiva, la aceptación efectiva de estas diversas religiones. Así que, dicho esto, los invito a reflexionar y a que pensemos si aceptamos también al otro, ¿no? Al otro que profesa una fe distinta, al que piensa distinto, al otro con mayúscula. Entonces traemos a colación también, y los invito a escuchar, la canción Where is the Love de Black Eyed Peas, que hay una parte muy particular en donde se preguntan ellos si practicamos lo que profesamos, dicen una parte de la traducción de la canción, y otro que me resulta pertinente es si ofrecemos la otra mejilla, ¿no? Para pensar está. Así que bueno, le invito a la audiencia a que escuchemos la canción. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. There's some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. Think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism, but we still got terrorists still living in the USA, the big CIA. Bloods in the Crips and the KKK. If you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. To discriminate only generates hate. When you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. That's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love, this'll set us straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to love, yo. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? The love, the love. Where is the love, the love, the love? Feel the weight of the world on my shoulder. As I get older, people get colder.
Most of us only care about the money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yo, whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding lead away from unity. And that's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. There's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith until the love is found. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other